Doctor Rodrigo, ¿qué te parece? La doctora Gaby, que ahorita se las vamos a presentar, ya está aquí con nosotros. Hola, doctora, buenas tardes. En lo que te conectas, doctor Rodrigo, ¿cómo han estado estos Genetic Talks? Hemos tenido una semana y un mes intenso para hablar de cáncer de mama. Y nuestra campaña de El cáncer no es una historia rosa, tiene un montón de retos para todos, incluso para las pacientes que tienen mejores desenlaces. En unos minutos, ¿cómo ha estado esta primera etapa de los Genetic Talks del mes de octubre, que todavía le faltan momentos emocionantes? Pues sí, justamente, Juana, creo que ha sido sumamente gratificante. Primero, el contar con los especialistas, ¿no? Empezando por el doctor Sánchez Forgash el día lunes y hoy cerrando con broche de oro la semana con la doctora Gabriela Regalado. Es para nosotros un privilegio siempre que estas grandes personalidades se unan a este tipo de eventos que son de difusión, de conocimiento académicos, pero también creo que son de concientización. Y es una de las cosas que yo me quedaría. Aprendimos mucho del cáncer, aprendimos mucho de la biología, de los tratamientos, de la quimioterapia, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a aprender un montón de marcadores y de terapias con nuestra experta, pero también aprendimos esta parte de por qué es importante checarse, por qué tenemos que ir con nuestro médico, por qué tenemos que estar conscientes de que el cáncer no es una historia rosa, pero tampoco tiene por qué ser la peor de las historias, ¿no? Entonces, tenemos herramientas que nos permiten mejorar, que nos permiten combatir al cáncer. Entonces, simplemente es ponernos ese casco de guerreros y prevenir, prevenir, prevenir. Pues muchas gracias, Rodrigo. Y no quiero robarle más tiempo a la invitada, pero antes se las tenemos que presumir, porque como lo publiqué hace un rato en mis redes sociales, de verdad estoy hablando de una súper mujer, de una mujer increíble, y es la doctora Gabriela Regalado. Gaby es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo su pasantía rotativa en el Hospital General 1 del IMSS de Chihuahua, en donde fue primera en su clase, con un promedio de 9.71. Ya creo que esa historia, no sé si la recordabas, Gaby, pero a nosotros sí nos parece súper relevante contarle a la gente que eres una mujer enfocada en la perfección, en la excelencia académica, que realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital ABC y que ratificó la UNAM también. Ella recibió el premio Alma Arab de Tanur al mejor trabajo durante su año escolar 2011-2012, también del Hospital ABC, uno de los líderes en oncología privada en México. También es oncóloga médica egresada del Hospital General de México, en donde recibió un certificado de excelencia académica. Además, como si no fuera poco, y además creo que la están viendo y es súper joven, así que no sé qué horas ha hecho tantas cosas, tiene un máster en oncología molecular, certificado por la Unidad de Investigación Biosanitaria de Madrid, España, que es parte del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, y de la Escuela Europea de Oncología. También le alcanzó el tiempo para hacer un máster en neurología oncológica, certificada también en Estados Unidos. Esta mujer increíble le alcanza el tiempo para ser miembro activo de la Sociedad Europea de Oncología Médica, de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO, y de la Sociedad Mexicana de Oncología, el SMEO, que de hecho la semana pasada tuvo su exitoso congreso virtual también. Gaby, podría decir muchas cosas además de tu vasta experiencia de investigación y de todos los documentos científicos en los que has participado. Así que de verdad te agradezco infinitamente que hayas separado un espacio de tu intensa actividad profesional con los pacientes que tienen el privilegio de tenerte como su oncóloga médica. Muchas gracias por querer hablar de marcadores moleculares en cáncer de mama, porque eres una verdadera experta en la materia. Así que bienvenida y sin más, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la excelente presentación. Realmente para mí es un honor estar invitada el día de hoy para una plática, ahora que estamos conmemorando este mes
a través de la Organización Mundial de la Salud, todo el mes lo importante y la importancia que tiene el cáncer de mama, sobre todo en la parte del diagnóstico precoz, como una estrategia importante en la prevención y sobre todo cuando hablamos de que es el cáncer más frecuente en nuestro país, así como en el mundo. Y bueno, la plática del día de hoy es importante, es relevante porque vamos a hablar de marcadores moleculares, es decir, qué es lo que la ciencia ha hecho actualmente para poder en aquellas pacientes diagnosticadas poder definir mejor cuál es el subtipo de cáncer específico que tienen y esto pues obviamente nos va a ayudar a individualizar el tratamiento, por lo cual es fundamental poder tener todo este conocimiento al respecto, todo lo que la ciencia en los últimos 20 años prácticamente nos ha brindado en ese contexto. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para ya dar la presentación con ustedes. Y bueno, la charla de hoy, como les había dicho previamente, es acerca de los marcadores moleculares. Perdón un poquito aquí no sé si ya estamos listos en la pantalla y bueno, pues la idea es hablar sobre estos. Entonces, yo como para empezar en este contexto es muy importante ponernos en esta revisión en donde sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y esta dicha heterogeneidad es atribuible a un perfil genético diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Prácticamente en los últimos 100 a 130 años sabemos que las pacientes con cáncer de mama se comportan de una manera distinta cada una de ellas y por eso las ventajas que hemos tenido en el cáncer más frecuente a nivel mundial es que lo hemos podido estudiar más. En la gráfica que les pongo a continuación, vemos lo que nos dice el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en donde vemos que la tasa más frecuente de presentar este cáncer es de los 55 a los 64 años de edad, con una edad mediana al diagnóstico a los 62 años de edad. Y entonces también sabemos que la segunda edad más frecuente es de los 65 a los 74 años, por lo cual es muy importante que en este grupo de mujeres debemos de considerar el mejor tratamiento, porque el tratamiento oncológico siempre se debe basar en mejorar la calidad de vida de las pacientes, que es un poquito la introducción de la charla. En la siguiente gráfica les muestro el porcentaje de muertes por el grupo etario. Entonces vemos aquí que el porcentaje es aproximadamente a los 69 años, ¿no? Claramente esto tendrá que ver muchísimo en la cuestión de poder mejorar los escrutinios en estos grupos de edades, pero si vemos que la edad de muerte es a los 69 años, entonces también tenemos que determinar bien qué pacientes se van a beneficiar de tratamientos oncológicos o no, porque aunque sabemos que cada vez más los tratamientos oncológicos son más seguros y el porcentaje y la presencia de medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar y a disminuir la toxicidad por estos tratamientos cada vez es mayor, pues también es importante tratar de evitar un sobretratamiento a las pacientes. La biología molecular prácticamente actualmente rige las opciones de tratamiento, ¿no? Es decir, el cáncer de mama ya no solamente es el diagnóstico a través de un microscopio. Sabemos que hay muchos diferentes subtipos moleculares, en general en 3 grandes grupos. Sabemos que están los famosos pacientes, los famosos subtipos moleculares con receptores hormonales positivos, Sabemos que dentro de este grande grupo también hay muchísimas diferencias dentro de este mismo patrón. También las pacientes que entre un 15 a un 20% sobreexpresan la proteína HER2 y que son susceptibles a un tratamiento molecular dirigido, y las pacientes que llevan a la presencia de triples negativos, que desafortunadamente sabemos que es un tumor que tiene un comportamiento más agresivo, pero afortunadamente es el que se presenta en menos proporción. Bajo este concepto, cuando hablamos de presentar tratamientos en donde la evolución nos ha regido, no solamente en el contexto de la cirugía oncológica, que seguramente este mes ya hablan bastante también de eso, sino de todas las cirugías conservadoras que se deben de llevar a cabo, la evolución nos lleva a que debemos de mantener el principal aporte en la cuestión de marcadores moleculares como parte del nuevo tratamiento. Entonces, respecto a esto, sabemos que el cáncer, toda la mayoría de los cánceres es una enfermedad prácticamente ocasionada por mutaciones. Sabemos que entre un 6 a un 10%
todo el grupo de mutaciones son de un contexto genético y que el 90% posiblemente sean mutaciones que adquirimos durante nuestra vida. Y para eso es importante estudiar los genes que se puedan relacionar a ellos. Y por eso es que cuando hablamos de perfiles genómicos o moleculares, que esto a veces es un poco difícil de entender, es que estamos hablando de poder encontrar un perfil genómico, es decir, qué genes se asocian en ese individuo que presentó este cáncer a verse predispuesto. Es muy difícil encontrar la respuesta, saber bien por qué te da eso. Sabemos que existen factores de riesgo ambientales a los que actualmente estudiamos más o son en los que de manera importante podemos incidir en la prevención o en el diagnóstico precoz. Sabemos que factores de riesgo ambientales como el tabaco, como la obesidad, es decir, todas las dietas, los cambios de vida, seguramente tendrán que ver en la predisposición o en la posibilidad de adquirir un cáncer. Y aunque la cuestión hereditaria es todavía la que es muy compleja, a pesar de eso es muy importante que podamos encontrar en cada paciente, individualizarlo para poder determinar sobre qué genes son los que podrían estar alterados en cada uno de los pacientes. Y aquí el problema es que hay una alta diversidad genética. Entonces, cada tumor, incluso cada tumor de cada persona es diferente, pero incluso en cada tumor hay una combinación diferente de genes mutados. Y esto sabemos que puede estar dominado por competencia microclonal, interacción del estroma y el tumor, es decir, sabemos incluso actualmente que seguramente hay factores alrededor cuando adquirimos alguna mutación que también tienen que ver en interaccionar y en hacer que se persista o que aumente la actividad de este tumor. Por lo cual es muy importante poder determinar bien cuáles son. Y en este sentido, la terapia o un tratamiento que pudiera llegar a ser más dirigido puede ayudarnos en disminuir la toxicidad y mejorar la eficacia, no solamente en tratamientos, sino también en la posibilidad de valorar el pronóstico en cada uno de estos pacientes, por lo cual sabemos que poder individualizar a estas personas nos va a llevar a una mejor eficacia clínica de un tratamiento dirigido. En esta gráfica lo que les muestro es una bonita gráfica que se publicó prácticamente ya hace 15 años. Y entonces vean cómo sabemos desde ese entonces que todos los pacientes, aunque tengan el mismo diagnóstico, no son iguales. Entonces, la pregunta más importante en el día de hoy es cómo a través de perfiles moleculares o de expresiones genómicas o de encontrar un poco mejor o de poder determinar, individualizar mejor a los tratamientos en el contexto de individualizar el tumor, cómo podemos individualizar el tratamiento a cada uno de los pacientes y mejorar su tratamiento correcto. Es decir, la pregunta sería ¿quiénes se benefician de poder darles un tratamiento conservador? ¿Quiénes se benefician en poder dar un tratamiento completo? En el caso actual de lo que vamos a platicar hoy sobre la quimioterapia o la terapia endocrina, y también quiénes prácticamente pueden llegar a tener más toxicidad sin beneficio alguno de un tratamiento. Entonces, una de las principales cuestiones cuando una paciente es diagnosticada por cáncer de mama es siempre el miedo. Yo siempre lo comento con mis pacientes cuando estamos en la consulta de primera vez, el miedo a palabras como muerte, porque la tenemos como un sine qua non de cáncer, o a palabras como quimioterapia, porque también la tenemos como un sine qua non de un tratamiento que va a ser feo, que nos va a dar síntomas, que muy posiblemente la posibilidad de curarnos con la quimioterapia no es muy alta. Entonces, cuando hablamos de esto, siempre la preservación de la calidad de vida va a ser fundamental, y eso lo tenemos que hacer a través de individualizar a todos y cada uno de nuestros pacientes para poder dar el mejor tratamiento. Desde hace varios años se han publicado metaanálisis donde sabemos que a pesar de que el objetivo de la quimioterapia adyuvante es eliminar la enfermedad micrometastásica, y esto obviamente no lo podemos saber porque potencialmente puede estar presente en todos los pacientes, y lo hacemos porque esto va a disminuir el riesgo de recurrencia e incrementar la supervivencia, y muchas veces o desde anteriormente se hacía casi prácticamente por empirismo. Entonces, ¿qué biomarcadores vamos a encontrar para poder definir esto? Sabemos que el beneficio absoluto en supervivencia global a 5 años incluso puede ser en algunos metaanálisis importantes hasta un 3%, y a 10 años hasta un 4%. La verdad es que quise poner esta oración porque me pareciera que cuando hablamos que en algunos otros análisis el beneficio de un tratamiento con quimioterapia puede llevar hasta un 10 a un 14%, estamos hablando que aunque hay un gran beneficio,
pues realmente es un beneficio que si lo comparamos con la terapia endocrina, prácticamente se queda corto en ese contexto, ¿no? Por lo cual, la elección del tratamiento adyuvante es compleja y siempre debe ser basada en las características clínico-patológicas de la enfermedad. Y entonces es ahí donde, cómo podemos nosotros asociar a los perfiles genómicos para poder también elegir un tratamiento adyuvante. La respuesta hormonal sabemos que es una característica muy importante para la decisión terapéutica, no solamente como un factor pronóstico. Entonces, ¿cómo en el grupo de pacientes con cáncer de mama que tienen receptores hormonales positivos podríamos determinar la mejor elección del tratamiento? Como sabemos, estas son gráficas en donde nosotros cuando vemos a un paciente lo vamos a identificar o a dividir entre diferentes riesgos, que eso es prácticamente lo que hacemos mucho en la cuestión de medicina, saber bien quiénes pueden estar en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, que prácticamente es seleccionar siempre a todos nuestros pacientes. Y de una manera muy estándar sabemos que los pacientes de riesgo alto se benefician de tratamientos con quimioterapia y muy posiblemente los pacientes con riesgo bajo se benefician solamente de tratamiento endocrino. Pero ¿qué pasa con todas las pacientes que están en riesgo intermedio, que es un grupo bastante nutrido? Es donde nosotros tenemos que determinar la posibilidad de dar un tratamiento completo con quimioterapia o no. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar a los pacientes? Como decía antes, ¿quién? Vemos, cada vez hacemos más estrategias en donde no nada más nos interesa buscar las características del tumor y del paciente. Es decir, nos importa obviamente toda la parte del paciente en cuestión a la edad, al estatus hormonal del paciente, los antecedentes incluso eh, clínicos patológicos del tumor, como vamos a ver a continuación en unas slides en unos momentos más, que tienen que ver con el tamaño del tumor, con el grado del tumor, pero también es muy importante que hablemos de estudios genómicos y translacionales que tienen que ver con la cuestión molecular, ¿no? Entonces, no nada más es la parte, el genotipo de un paciente, sino también es su fenotipo, sus perfiles genómicos, qué enfermedad micrometastásica podría tener este individuo y en algún punto más posiblemente poder encontrar, que eso todavía es algo muy difícil, la heterogeneidad intratumoral, es decir, muchas veces nos damos cuenta que un propio tumor puede tener diferentes características moleculares, ¿no? Y cómo todo esto lo podemos integrar para poder tener validación de biomarcadores que nos ayuden a determinar esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que se requiere tener biomarcadores útiles, es decir, los biomarcadores que nos ayuden a poder estratificar e identificar los grupos de riesgo de nuestros pacientes tienen que tener validación analítica, es decir, que tengan un adecuado análisis y desarrollo en los estudios a los cuales se someten, una validación clínica, es decir, el score que nos da ese biomarcador tiene que tener una validación con los factores clínicos que ya conocemos, es decir, con lo que nos encontramos en la consulta, pero también una vez que están validados clínicamente, debemos de poderlos aplicar a la clínica, es decir, su uso y validación clínica es fundamental en ese contexto. Y como tal, conocemos factores pronósticos clínico-patológicos, como viene siendo el tamaño tumoral, el estatus ganglionar, el grado del tumor, y obviamente también de manera pronóstica la presencia de receptores hormonales y de la sobreexpresión de la proteína HER2, porque sabemos que el pronóstico en estos grupos cambia, así como la presencia de invasión linfovascular, que usualmente prácticamente es la que utilizamos actualmente en la mayoría de los hospitales, pero solamente como esta cuestión. Y entonces esto nos lleva a primero a ver quién es un paciente ideal para un tratamiento específico, pero cómo hacemos para poder determinar quién necesita tratamiento y una vez que sabemos que quién necesita tratamiento, cuál tratamiento podría ser el mejor. Y para esto es muy importante poder saber bien cuáles son los mejores factores pronósticos que nos van a ayudar a poder determinar si voy a sobretratar o a no tratar bien a un paciente y factores predictivos que me van a poder ayudar a individualizar el tratamiento de los pacientes. Como algoritmos pronósticos sobre la decisión del tratamiento, tenemos algunos ya conocidos, por ejemplo, está el Adjuvant Online, el Predict Plus o el índice de pronóstico de Nottingham, así como algunas guías internacionales que generalmente es como los médicos oncólogos tomamos en esta cuestión de guías, tomamos en alguna consideración, tanto de Europa como criterios de St. Gallen, las guías en CCN, ASCO, tal vez en México también el consenso de Colima, que cada vez es más importante la relevancia clínica que tiene para poder hacer una guía, una toma de decisiones, pero muchas veces todos estos factores pues son complicados porque no nos ayudan a tener un mejor algoritmo. Por ejemplo, cuando hablamos de un Adjuvant Online, el problema es
que solamente son factores clínicos los que estamos metiendo ahí, o en el caso del Predict Plus, podemos hablar de que si un paciente tiene receptores hormonales positivos o no, pero actualmente sabemos que dentro de los pacientes con receptores hormonales positivos, pues no es lo mismo que tú tengas un receptor de estrógeno en 100% y de progesterona en 100%, a que tú tengas un receptor de estrógeno y progesterona en un 10 o en un 20%. Sabemos que incluso eso ya va cambiando respecto a la parte de pronóstica en este tipo de pacientes. Igual también, si se fijan, por ejemplo, también algo que pasa mucho con el Adjuvant Online, que aunque es una herramienta muy fácil de utilizar, prácticamente yo desde que me acuerdo, como más de la mitad del año se la pasa con un sitio que está bajo construcción, entonces es muy difícil poderla tener a la mano. O en el caso del Predict Prevent, que hace eso con muchas otras enfermedades, pero al final tiene algún costo en específico, o el índice de Nottingham, que aunque tiene un buen seguimiento hacia 10 años, pues realmente también lo único que vemos igual en este pronóstico son tamaño del tumor, presencia de ganglios, grado nada más, ¿no? Entonces no nos incluye algunas otras características que deben de ser importantes en la parte molecular. Entonces, hablando de los factores pronósticos o de algunas herramientas, también sabemos que algunos de los marcadores predictivos que tenemos con mayor valor respecto a esto, pues van a ser dos que son los que utilizamos más, y viene siendo pues la sobreexpresión de la proteína HER2, así como la positividad a tener receptores hormonales positivos. Si vemos aquí el valor predictivo negativo en el caso de la proteína HER2, pues es muy alto, y en ese sentido tiene mucho que ver porque nos dice incluso que el poder determinar cada uno de los subtipos moleculares, como la presencia de luminales, o la presencia de HER2 o triples negativos, vemos en esta gráfica cómo sí impacta en la supervivencia libre de progresión. Si vemos acá, cambia muchísimo, incluso en estos pacientes, cuando aquí hablamos en estos grupos, cuando se tenía algún tipo de respuesta patológica completa, entonces vemos como las pacientes con un triple negativo sí tienen un pronóstico más ominoso, ¿no? A diferencia de las pacientes luminales A, pero vemos como una paciente luminal B se comporta muy parecido a una paciente con HER2. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que sí tiene que ver el impacto del valor pronóstico de acuerdo al subtipo molecular. Y entonces, como tal, pues la parte molecular es muy importante, poderla entonces determinar para poder dirigir el tratamiento de nuestros pacientes. Y para esto conocemos la clasificación molecular del cáncer de mama. Aquí vemos que usualmente la podemos clasificar en los luminales, que generalmente van a tener expresiones luminales de citoqueratinas, y dentro de este grupo están los subrogados histológicos, que son a lo que más nosotros podemos llegar a acceder, porque tener clasificaciones moleculares completas en una secuenciación es muy complicado, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, las características moleculares de los luminales B, por ejemplo, son muy similares a los luminales A, pero posiblemente estos tumores tienen un alto grado de crecimiento, tienen una menor expresión del receptor de estrógenos, son más agresivos que los luminales A, son menos sensibles a la terapia hormonal que los luminales A. Los famosos triples negativos también son tumores que obviamente se comportan de alto grado. Ya vimos cómo a nivel de pronósticos son pacientes con un pronóstico más ominoso, más sensibles a quimioterapias, y como los HER2 cuando llevan, también son tumores que tienen una amplificación del HER2, en el subrogado también van a ser tumores de alto grado, pero realmente tienen una biología con un comportamiento agresivo y que van a ser sensibles a terapias anti-HER2 y sensibles a quimioterapias. Bajo este sentido, el hecho de buscar herramientas que nos pudieran mejorar varias cosas en cuestión de indicar un tratamiento más dirigido o correcto, por decirlo así, en el poder determinar el pronóstico en estas mismas pacientes es fundamental. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunas de los perfiles o de los marcadores moleculares que estamos hablando de esto en esta plática, que conocemos y que han sido dentro de los más frecuentes. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de algunos de primera generación, como estos dos que pongo aquí al inicio de la gráfica,
son genes que son tipos de ensayo que estaban centralizados, a diferencia de los de segunda generación descentralizados, pero aquí lo importante es que la mayoría de ellos eran muestras que se podían escoger actualmente, es decir, tejidos fijados en parafina, una vez que yo tengo la muestra de ese tumor, y la mayoría de estos utilizaban ya sea microarreglos de DNA y por secuenciación en PCR, ¿no? Entonces, la aplicación clínica muy importante en cada una de estas herramientas es poder valorar la posibilidad de un paciente que pudiera tener una recaída temprana, es decir, una recurrencia. En el caso de las otras aplicaciones también podríamos hablar a nivel un poco más tardío por el hecho como estuvieron hechos los estudios, pero lo interesante es la presentación de los resultados, ¿no? Es decir, cómo, lo que comentamos al principio, cómo poder yo llevar a cada uno de estos pacientes a una individualización hacia un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos dentro de las herramientas que nos llevan a pacientes que puedan tener un pronóstico bueno o malo, en donde yo sé específicamente que estos pacientes con pronóstico malo tienen que tener un tratamiento más específico a grupos que puedan tener bajo, mediano y alto riesgo, y en algunos otros grupos en donde, dependiendo de este resultado, nos pudiera evitar el sobretratamiento en este contexto. Prácticamente en los dos primeros de primera generación, como es el Oncotype y el MammaPrint, hablamos de niveles de evidencia 1A para pronóstico y actualmente para decisión de un tratamiento con quimioterapia, y en los otros estudios, sobre todo para pronóstico en los pacientes que ya estaban tratados con hormonoterapia. Y bueno, prácticamente es lo que hablaremos el día de hoy en esta charla. Permítanme un momento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los perfiles de generación? Cuando hablamos de perfiles de generación, estamos hablando de uno que, bueno, pues, perdón, que no sé si se dejó compartir la pantalla. Estamos hablando de Oncotype o un score de recurrencia, y este en general es un estudio que lo que analizaba era 21 genes. Aquí es muy importante recordar que eran 21 genes asociados a proliferación. Y entonces aquí lo que hacía realmente era, estaba desarrollado en pacientes con receptores hormonales positivos y que estaban en tratamiento con hormonoterapia. Y aquí lo que usaban era este score de recurrencia para predecir el riesgo de distancia a través de 10 años. Aquí tenemos algunas de la gráfica de Kaplan-Meier, cómo podíamos tipificar a todos estos pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio, en alto riesgo, y en base a los genes de proliferación a los que estaban estudiándose, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya algunas de las características del estudio, el estudio inicial que fue presentado por Pike en el año 2004, prácticamente 668 pacientes, todos eran con ganglios negativos, receptores hormonales positivos, y la adyuvancia era con tamoxifeno versus placebo, ¿no? Entonces, aquí fue 85% sin recaída a 10 años, y aquí tenemos algunos de los genes. Si se fijan, algo interesante es que había genes que estaban bastante asociados a proliferación. Esto vamos a ver por qué es interesante, como el Ki67, como el STK11, y bueno, prácticamente esto es lo que nos decía. Entonces, aquí están un poquito más hablando de los genes involucrados, que tenían que ver las puntuaciones y cómo se hacían las medidas de expresión de cada uno de los puntajes de recurrencia, que inicialmente eran puntajes de recurrencia muy diferentes a los que podemos encontrar actualmente, ¿no? Pero lo que nos decía la gráfica de Kaplan-Meier era la tasa de recurrencia a distancia prácticamente en la proporción de pacientes, y pues vemos que esto era mayor en los grupos de alto riesgo. Grupos de bajo riesgo, vemos la tasa tan disminuida, pero justo este grupo de riesgo intermedio que siempre nos quedaba a deber en ese sentido, ¿no? Posteriormente se hizo otro estudio en donde prácticamente aquí ya lo que se logra determinar bien es el beneficio del tratamiento con quimioterapia en estos grupos de alto riesgo. Y bueno, que realmente también la significancia de este estudio es que los grupos de bajo riesgo, es decir, un índice de recurrencia menor a 18, realmente no tenían un beneficio significativo con la posibilidad de usar tratamiento con quimioterapia. Y bueno, creo que aquí esto nos podía determinar bien los pacientes que pudieran estar no beneficiados del tratamiento.
Y tenemos otro más que se hizo en el año 2010 con la presencia de ganglios positivos, es el SWOG 8814. Este prácticamente incluyó a toda la mayoría de las mujeres, eran casi mujeres posmenopáusicas, tenía ya ganglios positivos. Y aquí también prácticamente lo que nos hablaba el estudio es que no había beneficio de un tratamiento con quimioterapia en las pacientes que tenían riesgos de recurrencia bajos. Y obviamente en pacientes con riesgos de recurrencia altos, pues sí tenía mucho que ver el añadir el tratamiento con quimioterapia, ¿no? Y aquí, este es otro estudio interesante en donde, no sé, lo importante de aquí es que estos pacientes, o sea, que también intentaron hacer una valoración entre el riesgo de recurrencia y la posibilidad de tener una respuesta patológica completa, que sí tenía alguna correlación, pero estrictamente hablando, seguramente tiene mucho que ver porque los genes que mide el Oncotype son genes más asociados a proliferación, nada más en ese contexto. Entonces, para poder hacer la pregunta de cuáles son los riesgos de los grupos intermedios en este contexto, en el caso del Oncotype, se hicieron algunos otros estudios, como viene siendo el TYLOR-X, y en ese contexto estudiaron a las pacientes que tenían receptores hormonales positivos, ganglios negativos, pero que justamente tenían este grupo intermedio en donde teníamos que determinar bien cuál era el beneficio de dar un tratamiento en este contexto, ¿no? Entonces aquí tenemos este grupo intermedio, sabemos bien que los riesgos de recurrencia altos se van a beneficiar de quimioterapia, los riesgos de recurrencia bajos no se van a beneficiar porque obviamente esto es un estudio retrospectivo, ¿no? Validado de manera retrospectiva, pero ¿qué pasaba con el grupo intermedio, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estas son algunas de las características de este ensayo, que van desde el 2006 hasta el 2010, casi más de 10,000 pacientes elegibles, y bueno, pues aquí lo que vemos es que se deberían de estratificar de acuerdo al tamaño tumoral, al estatus posmenopáusico, al tratamiento con quimioterapia o no, y también en algún porcentaje de pacientes a tratamiento con radioterapia, ¿no? Entonces, estos fueron los brazos asociados a este estudio, es decir, dependiendo de estos factores de estratificación, un grupo con solamente tratamiento hormonal y el otro grupo con quimioterapia y terapia hormonal. Si se fijan, en el grupo de alto riesgo, prácticamente el 16.1% de tasa de recurrencia a distancia, y en los pacientes con un recurrence score menor de 11, con un 7.3% a 10 años. Entonces, prácticamente los resultados de los brazos a bajo riesgo, por ejemplo, en el caso de la terapia endocrina sola, pues prácticamente fueron muy buenos, ¿no? Ustedes aquí pueden ver las gráficas en ese contexto, que es una parte importante de lo que nos habla este estudio, y algunos de los estudios más maduros que nos está presentando TYLOR-X, que fue el año pasado, sobre todo después de ASCO, es que realmente quienes se benefician en este grupo intermedio, porque lo que hicieron en este estudio es que estos grupos intermedios hicieron que hubiera muchas edades, ¿no? Es decir, los clasificaron prácticamente por edades, pero a grosso modo, prácticamente todas las pacientes iban a depender muchísimo de la edad, sobre todo, ¿no? Y con un beneficio muy, muy pequeño sobre el tratamiento con quimioterapia. De ahí está, que es muy importante también, cuando nosotros tenemos una paciente con un cáncer de mama en una etapa temprana, que también un factor que es muy importante y fundamental es la decisión de la paciente. Por esa razón tenemos que tomarla siempre en cuenta, sobre todo cuando tenemos un estudio que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Algunos de los resultados y conclusiones de este estudio en ese contexto: pacientes con ganglios negativos tienen un porcentaje de riesgo de recurrencia con un mucho menor a 11, muy, muy pequeño, prácticamente tratada solamente con terapia endocrina. Y bueno, dentro del resto de los ensayos prospectivos, como algunos otros, como el Responder, como el Optima, que nos van a hablar sobre la presencia de ganglios positivos en receptores hormonales positivos también, pues prácticamente nos dicen que el beneficio de la quimioterapia sigue siendo pequeño. Y bueno, perdón, ya lo había repetido. Y bueno, ¿qué sabemos del segundo perfil de expresión genómica? Ese también prácticamente está desde hace casi del 2002, que es cuando hablamos de Mama Print. Aquí nos llama mucho la atención que es
casi 70 genes los que están estudiándose. Y de inicio, este era un estudio que se hacía en tejido fresco, pero posteriormente pudo realizarse también en tejido de parafina. Y esto pues era muy interesante porque aquí el estudio Mama Print lo que nos hablaba, sobre todo los estudios iniciales eran sobre la enfermedad a distancia. Es decir, nos hablaba sobre grupos de sobre enfermedad a distancia y nos reportaba la supervivencia incluso a 10 años. Este fue el primero que estuvo aprobado por FDA, por la cantidad de pacientes, por la calidad del estudio genómico, y prácticamente los agrupaba entre bajo riesgo y alto riesgo, teniendo una muy buena polaridad en la supervivencia global de cada uno de los dos grupos. Aquí tenemos prácticamente la gráfica con eficacia estadística. Y prácticamente eran pacientes que no estaban tratadas, que eso es una diferencia importante versus el perfil genómico previo. Incluían obviamente también, la mayoría de las pacientes eran con receptores hormonales positivos, y aquí lo que ellos querían valorar bien era la posibilidad de tener enfermedad metastásica a distancia, ¿no? Entonces, prácticamente es como inicia todo el desarrollo de este perfil genómico, que ha sido muy interesante porque nos ha enseñado muchas cosas a través de los últimos prácticamente 20 años. Y algo interesante que tenía es que este estudio tenía validaciones, es decir, tenía como algunas otras herramientas para poder tener una validación. Por ejemplo, tenía la validación por este grupo de Ámsterdam, en donde realmente, dependiendo del resultado del Mama Print, podíamos determinar bien la supervivencia global a 10 años, ¿no? Entonces aquí teníamos en las pacientes que tenían un riesgo bajo, como prácticamente casi hasta el 89% de supervivencia global a 10 años versus 70% en las pacientes que tenían un riesgo genómico alto. Esto se validó, prácticamente eran en 300 pacientes. Esto es en la parte que está a su lado izquierdo, en la parte inferior. Nos dice cómo fue que aleatorizaron a los pacientes, es decir, con esta gráfica de 70 genes pronósticos, y bueno, los endpoints pues eran esto, ¿no? Y bueno, y también lo validaron a través de la herramienta de la Adjuvant Online, que sabemos que está aquí con la edad, con el grado tumoral, con el tamaño del tumor. Y bueno, también prácticamente salió positiva para el contexto de definir el riesgo clínico bajo, muy asociado o muy parecido a lo que nos daba el resultado del Mama Print. Posteriormente, este estudio, por ejemplo, aquí tenemos un estudio que no era aleatorizado, pero que nos daba una evaluación prospectiva del Mama Print. Vean la cantidad de pacientes bastante interesante en estas edades, en grupos T1 a T3, N0, M0. Y aquí lo que se veía también es igual, cómo podíamos valorar bien el riesgo de recurrencia a distancia entre el grado bajo o alto. Y bueno, vemos también que de manera importante el riesgo bajo, pues con prácticamente casi el 94% a riesgo a distancia, ¿no? Entonces, esto pues obviamente lo hacía como una herramienta más poderosa en la cuestión de la posibilidad pronóstica en este contexto. Y bueno, ¿qué pasa cuando queremos hablar no solamente de la cuestión pronóstica, que era como la parte inicial de este perfil genómico, sino también queremos valorar bien la cuestión respecto a los tratamientos? Entonces, se hace este otro ensayo también bastante ya conocido por muchos de nosotros, el estudio MINDACT. Y bueno, este es el diseño, este es prácticamente el diseño, que es un diseño bastante complejo. En esta cuestión del diseño, estos pacientes prácticamente eligieron, pacientes elegibles eran casi 11,000 pacientes, y de estos 11,000 pacientes, 6,600 pacientes fueron los que fueron elegidos para poder participar en el estudio. Y vean lo interesante, aquí vemos, si se fijan en su lado izquierdo, están los pacientes que tenían, que los aleatorizaron como datos de riesgo clínico patológico, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en nuestro consultorio. Aquí, por ejemplo, vemos la herramienta de la Adjuvant Online, y ahí fue como categorizaron a los que tenían un riesgo clínico alto versus un riesgo clínico bajo. Pero también aleatorizaron a los pacientes que tenían un Mama Print con un riesgo genómico alto versus un riesgo genómico bajo a través de la búsqueda de estos 70 genes. Entonces, era muy claro que los clasificaron en 4 grupos. Entonces prácticamente los grupos que tenían un riesgo clínico bajo y un riesgo genómico bajo, prácticamente estos se aleatorizaron a no recibir quimioterapia,
pero sí a recibir terapia endocrina. Y bueno, aquí una de las randomizaciones de estos grupos fue valorar bien la secuenciación de tamoxifeno y hacer un switch a letrozol versus dar letrozol por una terapia más extendida. El grupo de alto riesgo clínico y alto riesgo genómico, prácticamente todos fueron al uso de quimioterapia y posteriormente hormonoterapia, y los grupos que eran los discordantes, que los podemos ver como a riesgo clínico alto, pero con un perfil genómico bajo, y un riesgo clínico bajo, pero con un perfil genómico alto, también se randomizaron prácticamente en estos grupos a recibir quimioterapia versus no recibir quimioterapia, y aquellos que llegaran a recibir quimioterapia también tuvieron alguna randomización en las diferencias de los tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente un estudio con un número tan alto de pacientes y con estandarizaciones en diferentes grupos, pues obviamente posiblemente nos va a dar mucho más luz en cómo un perfil genómico puede realmente superar o mejorar que tú tengas un perfil clínico muy parecido o muy adecuado, ¿no? O como muchas veces tienes un perfil clínico que tiene un perfil genómico bajo y te das cuenta que realmente esa paciente pudo haber estado sobretratada. Entonces, bueno, aquí tenemos la mediana a los 5 años, dependiendo de acuerdo a los grupos. Entonces, vean cómo, obviamente, el grupo a 5 años, que es como lo mide siempre el estudio MINDA, que es lo que había publicado la doctora Cardoso desde el año 2016, todos los pacientes que tuvieran un riesgo clínico y genómico bajo, pues un porcentaje a 97.6% de supervivencia a 5 años, y aquellos altos, tanto clínicos como genómicos, del 90.6%. Pero vemos cómo todavía este grupo intermedio se queda tan complicado, ¿no? Prácticamente siguen siendo los riesgos, los grupos de riesgo que siguen siendo discordantes, 94.8 y 95.1% en estas dos pares de estos pacientes. Pero cuando prácticamente analizamos al grupo de riesgo clínico alto, o sea, que esto es lo que nos interesaría. Este paciente que tiene un grupo clínico alto, pero que tiene un perfil genómico bajo, y prácticamente vemos cómo el paciente sin un tratamiento con quimioterapia prácticamente tiene un 95% de metástasis libres de enfermedad, en donde posiblemente pudiéramos, igual también de una manera indirecta, determinar que el perfil genómico pudiera tener un valor mejor que solamente el perfil clínico. Entonces, bueno, aquí también igual vemos que en la gráfica de la izquierda estamos viendo la posibilidad de enfermedad libre a distancia respecto a la parte clínica versus la parte genómica. Vemos ya también aquí en la gráfica cómo estamos prácticamente sin tantas diferencias, ¿no? 95.9 versus 94.4, aquí añadiendo al tratamiento con la quimioterapia. Entonces, nos vuelve otra vez a determinar que seguramente estos pacientes, aunque tengan un perfil clínico alto, que es lo que nosotros podemos determinar en nuestro propio consultorio, pero si tienen un perfil genómico bajo, realmente no se beneficiarían de un tratamiento con quimioterapia, o el beneficio es mínimo. O sea, aquí estaríamos hablando del 1.5%. Y en el caso del grupo clínico, incluso la presentación de un paciente con un perfil clínico bajo y con un perfil genómico alto, también prácticamente es del 0.8%, o sea, aquí también no hay alguna diferencia como tal, y entonces este es un análisis de intención a tratar, pero bueno, nos deja mucho que pensar en el contexto de la eficacia de estos tratamientos. Por lo cual, cuando se valora la discordancia que hubo en cada uno de los grupos respecto a la estrategia del perfil genómico, ¿no?, versus de la estrategia del perfil clínico, si se fijan aquí tenemos, digo, obviamente toda la población total del grupo del ensayo. Vemos que más o menos los grupos están muy pareados, muy parecidos, igual también un poco más discordante entre los grupos que tenían una mayor proporción de pacientes con un perfil clínico muy alto, pero vemos que hay una diferencia entre un 14% entre la estrategia clínica a la estrategia genómica, ¿no? Entonces, posiblemente un porcentaje de esta manera pues debe ser tomado en cuenta. Y ya como alguna cuestión más de final en este contexto, pues bueno, sabemos que los pacientes de alto riesgo prácticamente se comportan así como los de bajo riesgo, es decir, cumplen las estrategias, y pues la discordancia que hay en los pacientes que siguen siendo todavía prácticamente de mediano riesgo, y cómo el perfil genómico
puede tener un mejor impacto en el contexto del tratamiento con quimioterapia o no. ¿Ok? Y bueno, prácticamente como algún algoritmo importante para el uso de una herramienta que tiene tanta validez en todo este tiempo que lleva, según los ensayos, los resultados del ensayo MINDAC, pues vemos obviamente que en estos pacientes de un riesgo clínico alto, es donde se debe de discutir el añadir un 1.5% en la ganancia de mejorar la enfermedad metastásica con el tratamiento adyuvante. Y esto tiene que ver, si se acuerdan en la primera gráfica que les puse sobre la quimioterapia, es que un porcentaje importante de las mujeres que fallecen por cáncer de mama tiene 69 años, es la mediana de edad. Entonces, sabemos que estos grupos a partir de los 65, cuando ya hablamos de oncogeriatría, pues es muy importante definir si realmente van a ser pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento con quimioterapia o no, aunque realmente es algo que tú tienes que discutir con el paciente, como lo mencioné previamente, ¿no? ¿Qué nos dice el consenso de Colima respecto a perfiles genómicos y terapia adyuvante sistémica? Realmente aquí, como les dije, este resultado es importante. La recomendación de nuestro consenso es en pacientes con receptores hormonales positivos, con HER2 negativo, menores de 5 centímetros, con ganglios linfáticos axilares negativos y con un riesgo clínico alto. Podemos utilizarlo muy bien, sobre todo tumores mayores de 3 centímetros, o mayores de 2 centímetros moderadamente o pobremente diferenciados o pobremente diferenciados, es decir, añadiendo perfiles clínicos altos, ¿no? Entonces, bueno, pacientes con resultados bajos, prácticamente es el tratamiento con terapia endocrina, y en pacientes con presencia de 1 o 3 ganglios positivos y riesgo clínico alto, pues también nos puede ayudar bastante en el contexto de utilizarlo. Y valorar bien, de acuerdo a la decisión del paciente, el beneficio de la quimioterapia adyuvante en la sobrevida libre de metástasis. Y por último, este año prácticamente en el último consenso que hubo en San Antonio, que fue en el 2019, también basándonos en todas las pacientes que tienen perfiles luminales, que se asociaron al tratamiento con quimioterapia, y algunos de los resultados que podríamos asociar tanto a los estudios del Taylor como el MINDAC, pues prácticamente aquí era importante ver bien cuál era la diferencia real para las pacientes, sobre todo en estos estudios o estas pacientes de riesgo intermedio, de mejorar o de añadir el tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces, nos quedaban dudas en pacientes con cáncer de mama premenopáusico, porque si se fijan, la mayoría de las pacientes tienen cáncer de mama en etapas posmenopáusicas. Entonces, seguramente podría tener que ver bien, y esto se hizo en un análisis posterior, y también que la diferencia radica entre un 1.5% hasta un 3%. Entonces, ven aquí de una manera interesante, vuelven otra vez prácticamente a comparar los estudios del MINDAC con los del TAYLOR-X. Vean que también es un buen grupo de pacientes y también hacen lo mismo, ¿no? Prácticamente aquí hablamos de lo del MINDAC respecto a la gráfica que ya habíamos revisado previamente, y aquí hablamos del análisis cuando agregamos toda la parte de las pacientes que pudieran tener premenopáusicas, es decir, el análisis en 1.317 pacientes que también tenían receptores hormonales positivos, HER2 negativo, la valoración entre la edad y cómo podríamos randomizarlos, y que un 8% tenía tratamiento con supresión ovárica, es decir, no sabemos si tanto también esto podía haber añadido algún valor a los resultados de los estudios. Entonces, pues prácticamente lo que se hablaba aquí es que la edad muy posiblemente también tiene que ser un valor agregado en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos de los resultados. Realmente se cree que seguramente las pacientes con una edad menor podrían beneficiarse de tratamiento con quimioterapia, aumentando la posibilidad de que la mejoría con la quimioterapia es muy pequeña también, ¿no? Hablando de un 3% prácticamente. Y bueno, aquí tengo una gráfica donde también algo muy interesante, ahorita que vamos a hablar ya de los perfiles de segunda generación, que hablamos de estos, que al final las ventajas que tienen, pues son todo el tiempo que ha pasado, y eso pues nos ha ido ayudando a hacer validaciones que puedan tener mayor significancia estadística. Entonces vemos cómo también aquí estamos viendo prácticamente la correlación que tienen estas clasificaciones, tanto en Oncotype, con MammaPrint, con la clasificación de PAM50, que ahorita vamos a ver que también es un perfil de segunda generación que nos permite identificar bien la parte molecular del tumor, y que nos va a ayudar en la cuestión de pronóstico, ¿no? Que eso es algo como bastante interesante. Y bueno, pues aquí vemos muy pareados
estudiados también toda la parte de los grupos. ¿Y qué pasa cuando hablamos del PAM50? Igual también, este es otro perfil de segunda generación que está basado realmente en un perfil de expresión génica, es decir, también son genes que se escogen, que son, cuando se habla de esto, realmente son muy parecidos a los de a genes también que incluyen proliferación y también identifican muy bien la clasificación molecular en estos pacientes, también a un score de proliferación, como lo mencioné, y al tamaño tumoral. Y aquí hubo 2 estudios interesantes también con una buena corte de pacientes que pues, fueron publicados ya hace más de 5 años. Y aquí el punto de PAM50 para esta gráfica es que se desarrolló en pacientes que ya estaban tratados con hormonoterapia. Entonces, prácticamente aquí el hecho de este tipo de perfiles de segunda generación nos añade más que nada información pronóstica a los parámetros clínico-patológicos estándares que ya conocemos. Aquí vemos incluso, vean las gráficas para los pacientes cómo los estratifican estos riesgos. Aquí añadió también pacientes con ganglios positivos. Y aquí también más tenemos las gráficas que bueno, prácticamente nos vuelven otra vez a hablar un poquito respecto al grupo intermedio y grupo bajo, en que son pacientes que seguramente no quedan bien escalonados. Y vean también como aquí el PAM50, en esta otra publicación del año pasado, prácticamente la importancia de un estudio así es que nos clasifica, que a mí es lo que me parece y lo que quisiera yo transmitir, porque al final es muy difícil lograr tener experiencia. Digo, yo a la fecha actual, en este año creo que nuestra mayor experiencia son en perfiles genómicos que están mucho mejor posicionados, como MammaPrint, como Oncotype, y los nuevos perfiles nos ayudan mucho, que esto es lo que creo a la clasificación molecular adecuada, que muchas veces, como hemos sabido, a pesar de que la inmunohistoquímica se ha plantado más y que creo que en nuestro país en un largo punto de más de 10 años de poder de mejorar toda la cuestión, cualitativa y cuantitativa que los departamentos de patología han tenido que hacer, y eso creo que la inmunohistoquímica ha mejorado. Sabemos que incluso a nivel mundial todavía hay errores importantes en valorar bien las pacientes que sí tienen HER2 positivo, en la clasificación, incluso la dificultad tan importante de la positividad de los receptores hormonales. Y ven aquí como PAM50 a través de distintas herramientas, pero ya de secuenciación, prácticamente tiene correlaciones muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y aquí algunos de los análisis que tienes que, bueno, pues esta herramienta nos ayuda para predicción, ¿no? Que eso es como lo importante que nos puede ayudar. También tenemos EndoPredict, también no está nueva, pero también es igual, otra herramienta de perfil genómico de segunda generación. También nos dice aquí en este caso eran pacientes que nos van a ayudar a valorar la posibilidad de recaída a distancia, también en pacientes con receptores hormonales positivos. Aquí sí también añaden tratamiento con terapia endocrina, y lo que combinan es el score del EndoPredict basado en 12 genes, con el tamaño tumoral y con el estatus ganglionar, ¿no? Entonces, y los validan también en estos estudios de la ABCSG 6 y 8, como también una parte del PAM50 estuvo hecha, y tratar, lo importante del EndoPredict es identificar este grupo de muy buen pronóstico después de un tratamiento de 5 años. Y lo interesante de aquí, de este grupo, es que vean cómo en la gráfica de la derecha, en la gráfica de la izquierda, en el grupo A prácticamente fue a 5 años, donde el grupo pronóstico de este score tan bajo tenía una supervivencia muy buena. Pero si se fijan en la gráfica a su derecha, esto se extiende a 10 años. Entonces, realmente también prácticamente este grupo de pacientes sigue teniendo un muy buen pronóstico, que es aquí donde estos pacientes pues, nos ayuda a determinar igual de manera pronóstica esta parte, ¿no? Entonces, otra herramienta más en cuestiones de supervivencia global. De 10 años después de la cirugía también tenemos algunos otros, en el caso del EndoPredict, algunas otras puntuaciones en el porcentaje del beneficio, y el beneficio adicional de la quimioterapia igual en un 2% en este grupo de pacientes, y de la hormonoterapia en 2% a 10 años, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda en este contexto, con un nivel de recomendación que pudiera ser moderada, porque el nivel de evidencia no fue tan presentado en varios estudios, ¿no? Con 12 genes que se pudieron utilizar. Tenemos también algunos otros biomarcadores, como el índice del breast cancer, que también es otro perfil de segunda generación que nos habla sobre factores pronósticos en pacientes con receptores hormonales positivos. Y aquí podía ver que las que habían recibido tratamiento adyuvante con hormonoterapia versus no,
y bueno, la clasificación de buscar menos genes, un estudio un poquito más pequeño, que realmente también nos ayuda a buscar la parte pronóstica, y aquí lo que podríamos utilizar es una recaída a corto tiempo o a un tiempo mayor, ¿no? Prácticamente, que es lo que nos ayudan alguna de estas herramientas. Si se fijan, las tres que pongo que en esta diapositiva, donde está el PAN50, el EndoPredict o el Breast Cancer Index, prácticamente lo que nos ayudan a determinar es en estos pacientes que van a tener un muy, muy buen pronóstico, ¿no? Entonces, como tal, es difícil todavía encasillarlas como biomarcadores muy específicos o que nos pudieran a ayudar sobre el tratamiento importante. Y bueno, esta otra gráfica que también me gustó bastante es porque aquí nos habla de si realmente, como una pregunta importante, los perfiles genómicos podríamos utilizarlos junto con, o los debemos utilizar junto con para tomar decisiones, o los podemos reemplazar por la cuestión de la parte clínica, ¿no? De los factores clínico-patológicos a los que estamos acostumbrados a tratar. Entonces, pues prácticamente vemos aquí las gráficas, que tanto en pacientes no tratados o como tratados, y realmente en el hazard ratio se ven muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, yo creo que esta gráfica nos deja mucho a pensar en la posibilidad de cada vez más poder incluir a pacientes en este contexto, ¿no? Como tal, en una remembranza final de la plática de los marcadores moleculares, realmente están listos para su uso en la clínica como tal, aunque sabemos que tienen ya aprobaciones, sobre todo por FDA, sobre todo los primeros perfiles genómicos de los que hablamos, pues sabemos que tienen que tener una adecuada validación técnica, que creo que en México todas estas técnicas pues tienen una validación de todos los grupos de marcadores que se han introducido en el mercado. Han probado que son específicos, que son reproducibles, y respecto a la validación clínica, que bueno, esto obviamente no lo vamos adquiriendo más que a través del tiempo para la probabilidad de respuesta en las decisiones que tomemos con nuestros pacientes. Como tal, creo que no todos los pacientes con cáncer de mama obviamente van a estar beneficiados de esto. Prácticamente aquí las pacientes con HER2 tienen su tratamiento ya muy específico, los tratamientos con triple negativos también, aunque sean etapas muy tempranas. Pero ¿qué pasa con las pacientes que tienen un perfil luminal? Que generalmente son las que todavía tenemos toda esta disyuntiva, porque obviamente siempre cuando nosotros hablamos de una paciente con un cáncer de mama, fíjense esto que les platico, generalmente en México, desafortunadamente, casi un 70 a 80% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama las vemos entre un 70 a un 80% en etapas localmente avanzadas y metastásicas. Entonces, solamente un 30% a 20% podemos tener estas pacientes con un cáncer de mama etapa temprana. Y entonces es aquí donde nos preguntamos específicamente realmente cuál es que nosotros queremos. Siempre vemos una paciente así, lo que queremos es tratarla lo más que queramos, y que muchas veces creemos que dar un sobretratamiento es mejor. Pero bueno, creo que poder hacer esta identificación es algo que tiene una tendencia actual muy importante. Si contamos que no nada más es la cuestión en pro de calidad de vida y en pro de factores asociados a estas pacientes, que mermen esta parte tan importante, también es la parte de la toxicidad financiera, ¿no? Sabemos que más tratamiento también con quimioterapia cuesta, ¿no? Y sobre todo a lo largo de las últimas 3 a 5 décadas, el añadir esquemas secuenciales de tratamiento con quimioterapia, pues obviamente tiene una repercusión también importante. Como tal, pacientes que tengan indicación clara por factores clásicos, pues obviamente las podemos catalogar entre bajo riesgo, alto riesgo, que son los que sabemos, ¿no? Niveles bajos de receptores hormonales, grados altos, presencia de ganglios positivos, que incluso aquí yo una de las recomendaciones es que generalmente, como lo que hemos visto en los estudios, pacientes con ganglios positivos, yo creo que es un grupo muy interesante que seguramente y posteriormente podremos identificar bien en los perfiles genómicos de primera generación, de valorar el tratamiento con quimioterapia o no, pero creo que a la fecha actual pues todas estas pacientes se tienen que beneficiar del tratamiento con quimioterapia, ¿no? Y obviamente todas las demás pacientes, este grupo tan importante que no tiene indicación clara por factores clásicos, creo que el test genómico es algo ya fundamental en ese contexto,
y creo que, bueno, pues esto se debe trabajar porque incluso México es un país que tendría que estar listo para que podamos utilizar más estas herramientas, porque incluso evitar el sobretratamiento en estudios epidemiológicos, las instituciones incluso podrían tener un costo menor en todo ese contexto, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial poder tener una herramienta de patología de alto nivel para el diagnóstico correcto. Y bueno, como finalizar, ¿no? Realmente aquí esta gráfica la quise poner porque la preferencia del paciente, pues bueno, también es un factor que siempre, siempre, siempre debemos de tomar en cuenta y que, bueno, aunque tengamos cosas que son a favor de un tratamiento con quimioterapia adyuvante, como los factores clínicos clásicos y ayudarnos de herramientas genómicas, y que las conozcamos ya bien, creo que la preferencia del paciente siempre va a ser fundamental y bueno, prácticamente eso sería una parte de la charla del día de hoy. No sé si tengamos alguna sesión de preguntas y de algunas otras dudas. Doctora, ¿ya me escuchan? Sí. Fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que dentro de su currícula que leyó Juana, falta ahí poner expositora experta. Muy bien, de verdad. Creo que bastante claro, desde lo muy simple hasta lo verdaderamente complejo que son estos temas de biología molecular, genómica, oncología, etcétera. Lo único que aquí me da coraje es que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para seguir hablando de este tipo de cuestiones, tantas preguntas que se quedan, un montón de biomarcadores. Pensando que ya estamos sobre el tiempo, me gustaría hacerle una pregunta que creo muy relevante de una profesional como usted, que es, en un contexto de COVID, ¿qué papel juegan este tipo de pruebas? A mí se me antojaría que la medicina personalizada de precisión, invocando las pruebas que usted ya dijo, MammaPrint, PAM50 o cualquiera en realidad, las que tienen la validación clínica adecuada y los permisos, por supuesto, que ya nos presentó, son una herramienta en un contexto de pandemia en donde nuestros pacientes oncológicos tienen un riesgo extra. O sea, ya de por sí el cáncer, lo decimos siempre, no es una historia rosa, pero hoy los pacientes tienen más miedo, tienen más necesidad de realmente, si van a salir, por ejemplo, a una consulta, a un seguimiento, a una quimioterapia, estar totalmente seguros, uno, de que lo necesitan, que normalmente así es, ¿no? Y dos, que les va a traer algún beneficio. Entonces, en ese contexto, yo pienso que pueden tener algún papel importante este tipo de pruebas. No sé usted cómo lo ve, doctora. Híjola, pues muy buena pregunta en la cuestión de la parte de tratamientos actuales, ¿no? Digo, ha habido algo muy cambiante en todos estos últimos 6 meses prácticamente, en donde la selección de poder disminuir que la gente acuda al hospital, o más bien la selección de disminuir la posibilidad de que un paciente oncológico pudiera infectarse, ¿no? Por una pandemia nueva en la cual no conocemos bien todavía un tratamiento, en el cual no hay un esquema de vacunación. Si tú te preguntas, en los últimos 4 meses se han muerto más de 100,000 personas en la Ciudad de México, todo nuestro país, que no tendrían que haber muerto, ¿no? Entonces, pues obviamente eso nos deja todavía con una pregunta muy interesante para que pudiéramos discutir, no nada más en hospitales privados, sino en hospitales públicos, porque el contexto de disminuir la capacidad de estos hospitales es fundamental, ¿no? Yo siempre creo que desafortunadamente México está prácticamente relacionado a la curación en los pacientes. Y entonces eso lleva a un gasto terrible en salud y no a la prevención y promoción de la salud como debería de ser, ¿no? Que creo que es algo, siempre se los menciono incluso a mis alumnos de medicina, que siempre debemos de tratar de procurar eso, debemos de cambiar las cosas en ese contexto. Y el utilizar este tipo de herramientas moleculares en donde podemos definir muy bien cómo es la caracterización molecular de cada tumor para evitar sobretratamientos, pues creo que claramente es una gran alternativa. Yo creo que justo en este momento de la pandemia, pacientes que tuvieran un perfil clínico
incluso alto, o que pudieras determinarlo así, creo que todavía podríamos definirlos más en poder hacer este tipo de perfiles, ¿no? De acuerdo contigo. Totalmente, creo que esa idea de prevenir, 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 pero luego actuar temprano, utilizar las herramientas que hoy tenemos es fundamental. Y ya cierro con esta pregunta porque creo que a muchos de las personas que están aquí les puede interesar. Las terapias dirigidas. Esto que hablamos mucho de, existe tal mutación, por ejemplo, se me ocurre BRCA1, BRCA2, mutaciones que están relacionadas a una terapia dirigida, una terapia blanco. ¿Cómo funcionan estas, doctora? Claro, digo, obviamente este es un tópico más dentro de todos los tratamientos, ¿no? Como le comentaba, creo que es Alejandro Salazar quien hizo la pregunta, como él nos refiere, realmente aquí estamos hablando de cómo utilizar lo molecular para poder determinar el pronóstico de esos pacientes y poder determinar qué tratamientos les van a servir o no, prácticamente, ¿no? Esto es algo muy importante porque son pacientes que tienen cáncer de mama en etapa temprana, las cuales es fundamental cuidar su calidad de vida. Siguiente punto. Cada vez más es muy importante determinar qué mutaciones adquirimos para poderles dar un tratamiento dirigido. A eso es a lo que nos llamamos, o sea, a lo que hablamos. Por ejemplo, cuando hablamos de genes mutados, claramente el que alguien presente receptores hormonales positivos o que los sobreexprese tiene algo que hizo que esto se sobreexpresara. Es como si fuera esa parte de la mutación. Entonces, la terapia dirigida a esos genes, al final, hace mucho tiempo cuando hablábamos de hormonoterapia o cuando hablábamos de, digo, la terapia HER, como que no le especificábamos sobre un gen mutado porque no sabemos específicamente si más bien tiene que ver por una sobreexpresión, por una amplificación. Pero prácticamente, es más, incluso la quimioterapia, que la vemos como un tratamiento que va a muchas partes, también puede llamarse un tipo de terapia blanco, porque aunque no vaya dirigido a un gen, sabemos incluso ahora que hay ciertas quimioterapias que funcionan mejor en ciertos genes. Por ejemplo, sabemos ahora que el cisplatino, que carboplatino, seguramente son fármacos que en pacientes que tienen algún gen mutado como BRCA1 o BRCA2 o algún gen asociado a la reparación del DNA, son pacientes que seguramente la quimioterapia con ese compuesto va a ser mejor. Entonces, prácticamente en tu pregunta es simple y sencillamente que, en efecto, la terapia dirigida, llámese lo que sea, ¿no? Terapia blanco, hormonoterapia, tiene que tener un biomarcador, es decir, tiene que haber algo que me haga que yo clasifique a esa persona para que le pueda dar ese tratamiento. Y con eso yo pueda elegir un tratamiento mejor. Por ejemplo, un ejemplo, si hablamos de melanoma, todas las pacientes con melanoma, los pacientes que tienen una mutación en una proteína que se llama BRAF son susceptibles a recibir un tratamiento con un medicamento que se dirige contra esa mutación. O algunos pacientes con leucemias, algunos pacientes con linfomas, cuando presentan una proteína en su membrana más específica. Claro ejemplo de lo que me dices es cuando tienen la expresión del HER2, ¿no? Todas estas pacientes, el añadir el trastuzumab a la quimioterapia, cuando son tumores muy agresivos, mejoró su supervivencia global y ha llegado a curar a millones de pacientes, te lo podría decir así, pero sí tiene que ver con que podamos determinarlo. Y algo es muy importante. Obviamente sabemos que los estudios moleculares tienen un costo, es difícil, pero cada vez creo que la ciencia y todos estos perfiles van mejorando todo su precio en ese contexto. Y yo creo que es muy importante poderlo hacer, porque si no lo hacemos, no vamos a desconocer todo esto, ¿no? Entonces creo que las estrategias para poder hacer esto cada vez son más importantes y más interesantes que podamos seguirlas haciendo. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Hay costo-beneficio. Creo que está más que demostrado en muchos de estos perfiles, ¿no? Y en nuestro país y en cualquiera, el tema de los dineros es importante y esto nos puede llevar a contener gastos, ¿no? Entonces, pues doctora, nos quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto, pero yo quiero cerrar agradeciéndole de verdad, en nombre de todo el equipo, de todos los que somos Genetic Service, pues la gentileza de que ha estado aquí, de que nos ha compartido su conocimiento, además de una manera bastante didáctica, bastante entendible, temas complejos, pero transmitidos de una manera realmente que nos encantó a todos. Doctora, pues muchas gracias. Cerramos con broche de oro con usted y su ponencia esta semana muy enfocada al cáncer de mama.
Le agradecemos a la doctora y también le agradezco a todos los participantes, los que se subieron al webinar. Pues, sigan a Genetic Talks. La próxima semana, el miércoles, también volveremos a las actividades normales. Esto fue un panel de lujo que tuvimos para celebrar, para recordar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias y bonita noche. Doctora, un abrazo, hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos.